Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a resolver problemas de expresiones algebraicas fraccionarias. Vamos con el ejercicio 21. Nos piden obtener el valor al resolver x cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 6 dividido en x más 2 sobre x cuadrado menos 12x más 36. ¿Qué vamos a hacer? Factorizar inicialmente el primer término. Y les recuerdo que para factorizar vamos a escribir ambos paréntesis. Tenemos el x, recordar estamos factorizando el primer término, s, y x. El primer signo va a ser igual al que está en el primer término y el segundo va a ser el que vas a multiplicar entre ellos, el menos con ese más. Entonces menos por más es menos. Ambos paréntesis van a quedar con signo negativo. Ahora, dos números que sumados te den menos 4 y multiplicados te den 4. Entonces tenemos el 2. 2 y 2. 2 por 2 son 4 y menos 2 son menos 4. Vamos a escribir el denominador como está, x menos 6. Y tenemos un dividido. Y para transformarlo en multiplicación, recordar que hay que invertir. Entonces el x más 2 que está en el numerador va a quedar en el denominador. Y vamos a factorizar la expresión que estaba en el numerador, o sea, en el denominador, y va a quedar en el numerador. Lo mismo, tenemos el primer signo, menos, y luego la multiplicación de ellos. Menos por más, menos. Nuevamente tenemos dos signos menos. Y vamos a buscar dos números que sumados den menos 12 y multiplicados den 36. Entonces tenemos 6 por 6. Menos 6 son menos 12 y menos 6 por menos 6 son 36 positivos. Entonces podemos eliminar términos. En el numerador tenemos, vamos a escribirlo en paréntesis para eliminar los denominadores. Tenemos x menos 6 y tenemos el x menos 6 en el numerador. Y en el numerador también tenemos x menos 2 y x menos 2. No podemos eliminarlo, reducir más ese término. Entonces x menos 2 lo podemos simplificar a x menos 2 al cuadrado por x menos 6 y todo eso sobre x más 2. Por lo tanto, vamos a ver si esta alternativa está con esta reducción y vemos que se encuentra en distinto orden, pero es la misma en la letra B, alternativa correcta. Ejercicio 22. ¿Cuál es el resultado de a la cuarta menos a cubo sobre a menos 1 dividido en a cubo más a cuadrado más a sobre a? Vamos a factorizar el primer término por el que tenga el exponente más bajo. En este caso sería el a cubo. Tenemos a cubo por a, recordar a cubo por a es a la cuarta, ya que se mantiene la base y se suman los exponentes, y menos 1 sobre a menos 1. Y recordar que para cambiar el dividido por una multiplicación hay que invertir la expresión. Entonces el denominador que era a pasa al numerador y la siguiente expresión la vamos a factorizar también por la expresión que tenga el exponente más bajo, que sería a. Entonces nos queda a cuadrado para que nos dé a cubo, más a para que nos dé a cuadrado y más 1 para terminar con ese a. Y vamos a simplificar lo que se pueda. En la primera expresión podemos simplificar el a menos 1 por el a menos 1 y en la segunda el a con el a. Entonces en el numerador nos va a quedar el a cubo y en el denominador a cuadrado más a más 1. Y esta expresión la encontramos en la letra B. Ejercicio 23. ¿Qué expresión se obtiene al resolver a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado más 3a más 2 por
a cuadrado más 7a más 10 sobre a cuadrado más 4a menos 5 más a cuadrado menos 5 sobre 2. La última suma la vamos a dejar para el último. Primero se resuelve lo que es multiplicación. Y vamos a comenzar resolviendo el a cuadrado menos 1, que es una suma por su diferencia. Y nos recordamos que es el primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. Y abajo vamos a factorizar, como ya lo hicimos en ejercicios anteriores. Tenemos el A, el primer signo corresponde al del término intermedio, tenemos más y luego más por más. Entonces ambos tienen signo positivo. Luego buscamos dos números que sumados nos den 3 y multiplicados nos den 2. Entonces tenemos un 2 y un 1. 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3. Y volvemos a factorizar usando la misma técnica. Tenemos el A, ambos son positivos. Y dos números que sumados den 7 y multiplicados den 10. Tenemos el 5 y el 2. Y en el denominador, nuevamente lo mismo. Tenemos A más y luego tenemos un más por menos. Y dos números que sumados den 4 y multiplicados den 5. Entonces, tenemos que la suma tiene que ser positiva. Tenemos el 5 con el 1. Y el 5 tiene que ser positivo porque 5 menos 1 nos da 4 positivo. Y 5 por menos 1 es menos 5. Y finalmente escribimos la expresión que está sumando todo esto. A cuadrado menos 5 sobre 2. Y de toda la primera expresión vamos a ver qué podemos simplificar. En la primera tenemos a más 1, a más 1. Luego tenemos un a menos 1, a menos 1. A más 5, a más 5. Y también tenemos un a más 2 y un a más 2. Por lo tanto, todo se reduce a 1. Nos va a quedar como resultado 1 más la fracción a cuadrado menos 5 sobre 2. No está dado de esta forma la respuesta, así que vamos a sacar mínimo común múltiplo, que es el 2, y hacemos la multiplicación. En este caso sería cruzado. 2 por 1, 2 más, ¿y cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1, que sería, y 1 por a cuadrado menos 5 es a cuadrado menos 5. Reducimos términos, el 2 con el menos 5, el a cuadrado no se puede reducir con ninguno, y tenemos menos 5 y 2, hacemos la resta, es 3 con signo negativo, ya que el 5 es mayor que el 2, y queda sobre 2 la expresión. Entonces, nuestra alternativa correcta es la letra B, a cuadrado menos 3 sobre 2. Ejercicio 24. ¿Qué expresión se obtiene al resolver 2 sobre x más 3 menos x cubo menos 1 sobre x menos 1 dividido en x cuadrado más x más 1 sobre 3? Vamos a bajar la expresión que no está multiplicando ni dividiendo, que es el 2 sobre x más 3. Y luego tiene un menos. Acá en el x al cubo menos 1 vamos a recordar una propiedad de los cubos. X cubo menos b cubo también lo podemos escribir de la siguiente forma: a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Así vamos a escribir nuestra expresión. Entonces es x menos 1 por x cuadrado más x por 1, que es x, más 1 cuadrado, que es 1. Todo eso sobre x menos 1. Vamos a invertir la fracción para que en vez de división sea multiplicación. El numerador queda el 3 y queda el x cuadrado más x más 1 en el denominador. Y vamos a ver qué expresiones podemos simplificar. El x menos 1 en el numerador con el del denominador. Y tenemos multiplicando el x cuadrado más x más 1 en el numerador y también en el denominador, por lo que se eliminan. Nos queda solamente el 3. Y nos queda nuestra expresión 2 sobre x más 3 menos 3. Pero el resultado no está dado de esta forma, así que vamos a seguir resolviendo. Sacamos mínimo como múltiplo, x más 3, y multiplicamos cruzado.
2 por 1, 2, menos, tenemos el 3 por x más 3. Entonces, tenemos el 2 menos 3 por x son 3x y menos 3 por 3 son 9, negativo porque tenemos un menos y un más. Y tenemos en el denominador x más 3. Resolvemos la suma de números, tenemos un menos 9 y un 2, es un 7 negativo, menos 3x sobre x más 3. Si nos fijamos, no está dado 100% de esta forma la expresión, entonces vamos a sacar afuera el signo menos. Nos va a quedar menos y en el numerador entonces nos va a quedar 7 más 3x y en el denominador nos queda igual, x más 3. Lo que está dado en nuestra alternativa C. Ejercicio 25. ¿Qué expresión resulta al resolver 1 sobre a más 4 más 1 sobre a menos 4 por a sobre 4 menos 4 sobre a? Entonces, para resolver esto, vamos a resolver primero los paréntesis. Vamos a sacar mínimo como múltiplo del primero. Nos va a quedar a más 4 por a menos 4. Y vamos a multiplicar cruzado. Tenemos a menos 4 más a más 4. ¿Cierto? Porque multiplicamos primeramente eso por eso. Y luego el a más 4 por el 1 de acá. Y esto por, vamos a hacer lo mismo, sacar mínimo como múltiplo y multiplicar cruzado. A por a cuadrado menos 4 por 4, 16. Luego nos vamos a dar cuenta que tenemos un 4 negativo y un 4 positivo. Entonces en esa expresión nos queda 2a en el numerador. El denominador lo vamos a dejar igual, a más 4 y a menos 4. Y en esta expresión, si nos damos cuenta, el 16 puede ser 4 al cuadrado. Entonces tenemos una suma por su diferencia. ¿Y cómo escribimos la suma por su diferencia? A más b, que en este caso el b sería el 4, y a menos 4 sobre 4a. Entonces podemos simplificar todo ese numerador con todo este denominador. Esta letra a con esa letra a. Por lo tanto nos queda 2 cuartos. 2 cuartos, si simplificamos entre 2, nos queda 1 medio. Alternativa correcta, la letra A. Ejercicio 26. Si la altura y la base de un triángulo miden a cuadrado más 3a menos 4 sobre ab cuadrado centímetros y ab a la quinta sobre a cuadrado más 6a más 8 centímetros respectivamente, ¿cuál es su área? Y sabemos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces tenemos que multiplicar esas expresiones y dividirlas en 2. Entonces primero vamos a multiplicarlas, después vamos a dividir en 2. Para ello vamos a factorizar el numerador de la primera. Tenemos el a en ambos y tenemos el signo positivo y luego el negativo. Y buscamos números que sumado den 3 y multiplicado den menos 4. Entonces tenemos el 4 y el 1. Y el 4 tiene que ser positivo y el 1 negativo. ¿Por qué? Porque 4 menos 1 dan el 3 positivo. Y 4 por menos 1 da el menos 4. Sobre ab cuadrado. Multiplicamos por la base, que es a por b a la quinta, sobre, y factorizamos también. En este caso ambos signos son positivos. Y buscamos lo mismo. Dos números sumados dan 6 y multiplicados dan 8. Y tenemos el 4 y el 2. Luego eliminamos lo que podamos simplificar. Tenemos el a más 4 con el a más 4. Tenemos este a
con este A. Y el V5 con el V a la quinta con el V cuadrado también se pueden simplificar. Eliminamos el V cuadrado con el V5 y nos queda un V cubo, ya que, recordando la propiedad de las potencias, sería V a la quinta dividido en V cuadrado. Y para la división se conserva la base y se restan los exponentes. Por eso es V cubo. Entonces nos queda a menos 1 por V cubo sobre A más 2, ¿cierto? Entonces el resultado es la altura por la base. ¿Qué nos falta para obtener el área? Dividirlo en 2. Entonces dividimos la expresión en 2. Y para que esto se convierta en multiplicación hay que invertirlo. Entonces multiplicamos por 1/2. Lo que nos va a dar como resultado un A menos 1 por B cubo sobre 2 por A más 2. Y este resultado lo encontramos en la letra D. B cubo por A menos 1 sobre 2 por A más 2. Ejercicio 27. ¿Por cuál de las siguientes expresiones se debe multiplicar la fracción algebraica 2 al cuadrado más 7a más 6 sobre 2 al cuadrado más 9a más 9 para obtener el binomio 2a más 1? Vamos a factorizar y reducir todo lo que podamos la expresión más grande que nos están dando inicialmente. En este caso, como el término al cuadrado tiene un factor numérico, vamos a usar el patrón suma producto, en donde el término del medio, en este caso el 7a en el numerador y el 9a en el denominador, se dividirán en dos números sin afectar la suma. Ejemplo, arriba tiene el 7a, tendría que ser 6a más a. No va a afectar la ecuación en sí, va a seguir siendo el mismo número. Va a ser usado a nuestra conveniencia. ¿Cómo se usa? Dividiendo, ya dijimos, el número del medio a nuestra conveniencia para que tenga un múltiplo de ese número de la parte de a cuadrado del exponente y también múltiplo de la parte que solamente tiene el dígito. Para el caso del numerador vamos a tener el 2 a cuadrado y vamos a usar el 4a, ¿cierto? Más 3a más 6. Esto como suma nos da 7a, que es lo que está inicialmente dado. Dijimos que no iba a afectar en nada el sistema. Y en el denominador vamos a usar el 2 a cuadrado, que da igual, y vamos a usar el 6, para este caso 6a, y el 3a para que el 3 sea múltiplo del 9 y el 6 con el 2 son múltiplos. Entonces vamos a factorizar. Tenemos 2a por a más 4, perdón, 2a más 2 más 3 por a más 2. Y abajo nos queda 2a por a más 3 más 3 por a más 3. Y como este término es igual a s, lo mismo va a pasar abajo, puedes sumar s con s y luego multiplicarlo por el común. Nos queda arriba 2a más 3 por a más 2. Y abajo tenemos el 2a más 3 por a más 3. Entonces simplificamos el 2a más 3 y nos queda solamente a más 2 sobre a más 3. Tiene reducida la expresión más larga. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden
un número que multiplicado esta fracción, un x, tú multiplicas esta expresión por un x y te va a dar como resultado 2a más 1, que es el que te indican en el enunciado. Entonces, tu x va a ser igual a 2a más 1 y la expresión que está multiplicando al x va a pasar dividiendo al otro lado. A más 2 sobre a más 3. Y ya sabemos que para que esa división se convierta en multiplicación, debemos invertir la fracción. Tenemos 2a más 1 por, y acá le invertimos, el a más 3 que está como denominador pasa como numerador, y tenemos el a más 2. Y esta expresión más ordenada está dada en la letra I. 2a más 1 por a más 3 sobre a más 2. Ejercicio 28. Se puede determinar el valor de la expresión x cubo menos y cubo sobre 5x más 5y. Sí. Antes que todo vamos a factorizar la expresión. Y como vimos en un ejercicio anterior, el x cubo menos y cubo se puede escribir como x menos y por x cuadrado más x y más y. Y acá en el denominador vamos a factorizar por 5. 5x más y. Entonces, ¿qué nos dicen? Que x en el 1, x es distinto de menos y. Esto es solamente para que la ecuación no se indetermine, para que el denominador no quede 0. Y con eso se indeterminaría, se indefine, con el denominador 0. Con la 1 solo no puedes saber el valor porque te viene el valor. Solamente sabes que con esto no se indefine. Y con el segundo te dicen que x cuadrado más x por y más y cuadrado es igual a 1. Y con este valor solamente puedes sacar la expresión que está en esta parte. Por lo tanto, con el 2 solo tampoco. Y vamos a ver con ambas juntas. Sabemos que x es diferente de a menos y, ¿cierto? Ahora no se indefine. Y también sabemos que x cuadrado más xy más y cuadrado es igual a 1. Pero no tenemos cómo eliminar el x menos y ni el x más y. No sabemos sus valores. Por lo tanto, que ambas juntas tampoco sirve. La alternativa correcta, letra E. Se requiere información adicional. Ejercicio 29. Es posible calcular el valor de la expresión x cuadrado menos y cuadrado más x más y sobre x cuadrado menos y cuadrado si se sabe que. Vamos a factorizar la expresión. Tenemos x cuadrado menos y cuadrado es una suma por su diferencia. X más y por x menos y. Más, y vamos a escribir este x más y en paréntesis. Y todo esto sobre una suma por su diferencia también. X cuadrado menos y cuadrado. Perdón, como suma por su diferencia. X más y x menos y. Entonces podemos eliminar los x más y. De esto y de esto. ¿Cierto? Y lo que nos va a quedar es x menos y más 1. Esto se transforma en 1 sobre x menos y. Y en la parte 1 nos dicen que x es diferente a más menos 1, ya que en la expresión inicial, si fuese más o menos 1, se va a indefinir ya que va a ser 0. Con el 1 solo solamente sabemos que con esta condición no se indefine. Y en el 2 nos dicen que x menos y es igual a 5. Y tenemos arriba que x menos y es 5. Podríamos reemplazar arriba 5 más 1 sobre x menos y también es 5, por lo que nos daría 6 quintos.
Entonces con la 2 sola sí podemos saber el valor de la expresión. Alternativa correcta, letra B. Y por último, el ejercicio 30. Antes de resolverlo, les recuerdo suscribirse al canal, dar me gusta y compartir los videos. Si tienen alguna duda, no duden en consultarnos. Nosotros estamos dispuestos a responder, tanto sean ejercicios de los que hemos subido, como nuevos ejercicios o guías en particular. Ejercicio 30 dice, se puede afirmar que x sobre y es mayor que y sobre x si se sabe que. Si recuerdan, para comparar fracciones podemos aplicar la siguiente propiedad. X sobre y es menor que y sobre x. Para ver quién es mayor, vamos a multiplicar cruzado. El x lo vamos a multiplicar por el denominador del otro lado, que es x, nos queda x cuadrado, conservamos el signo, y luego y multiplicado y cuadrado. Y en el 1 nos dicen que x, y pertenecen al intervalo de menos 1, 0. Esto, como está abierto hacia afuera, es el intervalo sin tomar en cuenta el 1 y sin tomar en cuenta el 0. Y si nos dicen que pertenece a ese intervalo, no podemos asegurar que x cuadrado es menor que y cuadrado, ya que podrían tomar diversos valores entre ellos hasta ser iguales. Por lo tanto, la 1 por sí sola no. El 2 nos dicen que y es menor que x. Y con esto no podemos afirmar lo contrario, porque si tú elevas al cuadrado te queda y cuadrado es menor que x cuadrado, que está afirmando lo contrario a lo que estamos buscando. Y vamos a ver las dos juntas. Tenemos que x e y pertenecen al intervalo menos 1, 0 sin tocarlo, y además y es menor que x. Y con esto sí se puede saber que y cuadrado es mayor que x. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la recta, suponiendo que eso es una recta, tenemos el menos 1 y tenemos el 0, ¿cierto? Entonces te dicen que en la segunda, que el y es menor que el x. Entonces el y va a estar, ejemplo acá, va a estar más cerca del 1 y el x va a estar más cerca del 0. Entonces el número de y va a ser menor, pero va a ser negativo. Va a ser menor, por eso está más a la izquierda de la recta. Y si tú lo elevas al cuadrado, vas a tener un número mayor que el x al cuadrado, ya que está más cerca del 0. Por lo tanto, se va a cumplir la expresión que arriba nos piden afirmar, con ambas juntas, eso sí. Entonces la alternativa correcta es la letra C, ambas juntas.